Vamos a ver. Ahí va. Bueno, ya está grabando. Bueno, bienvenidos, buenas noches para todos. Estamos en la semana 2 de la materia de seminario de negociación, ¿verdad? Es una materia bastante importante porque, bueno, uno de los elementos que vamos a revisar esta semana, ¿verdad? Es el hecho de que la negociación, de hecho aquí se los digo en la introducción, si lo ven en el chat, dice bienvenidos no es cierto, ¿esto qué es? Aquí me equivoqué. Bueno, pero bueno, no está del todo mal. Pero bueno, esta no es, ahorita lo cambio, ¿verdad? El objetivo acá es darnos cuenta que, que la negociación no solamente se trata de una compra-venta, o sea, de eso hay que salir, o sea, porque luego de repente nosotros, al enterarnos que íbamos a llevar una materia de seminario de negociación, pues podríamos pensar, no, pues nos van a enseñar a vender, a negociar productos, pero no es así, ¿verdad? La negociación nosotros ya lo veíamos con las premisas, que bueno, la negociación es una, pero tiene diferentes aplicaciones. La negociación es una habilidad que debemos desarrollar como personas y como profesionales. La negociación, el corazón de la negociación es el intercambio. Y no hay negociación si se tienen los mismos objetivos o no se tiene nada que ofrecer. Entonces, en este punto, ¿verdad? Cuando vemos este tema de las fases del duelo, bueno, saltamos a la idea, ¿verdad? De la compraventa, o sea, vamos a profundizar más en que la negociación también es este proceso que se lleva de manera personal. Obviamente también interpersonal, pero personal principalmente también. O sea, una manera de negociar es con nosotros mismos. O sea, negociamos con los otros, negociamos con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, es un elemento importante. Entonces, a la hora de yo poder integrar este tema de las fases del duelo, pues creo que es importante para empezar, porque nos sirve para la formación, ¿verdad? La formación de psicólogos, de profesionistas, ¿verdad? Que entienden el proceso de duelo. Y entonces, perdón, y entonces la primera pregunta sería, ¿qué es para nosotros o qué entendemos nosotros por proceso de duelo? A ver, Sadot. Es una pérdida de algún objeto o ser querido. Ok, una pérdida, ¿verdad? De un objeto, de una persona. Muy bien, Sadot. Vamos a ver quién más. Griselda. A ver, Gris. Sí, yo entiendo por proceso de duelo como un camino que se recorre y es un camino que dentro de ella uno puede experimentar muchos sentimientos, quizá unos más difíciles o más dolorosos ante alguna pérdida, como lo dice el compañero. Ok, excelente este punto que menciona, ¿verdad? Del duelo, el duelo como proceso. Muy bien también. Gracias. Carlos, Eduardo, adelante. Bueno, para mí el proceso de duelo, como tal lo dices, es eso, ese caminar después, en este caso hablando de una pérdida o, digámoslo, en cualquier aspecto, o sea, como que algo que se nos va de la mano, pero es donde empezamos a recorrer cada una de sus etapas desde una aceptación, saber que a lo mejor en este caso, si hablamos de una persona física, sabemos que la persona físicamente ya no va a estar, pero van a existir esos recuerdos. Yo creo que el proceso empieza desde la aceptación. O sea, si no tenemos esa aceptación, yo creo que ese proceso nunca va a poder fluir o llegar a su término. Ok, excelente. Entonces, igual, es un proceso que no solamente aplica pues bueno,
¿cómo poder decirlo? Hacia una Pues persona a las específicamente. personas, exacto, no solamente a las personas, sino a diferentes circunstancias, ¿ok? Aurelia. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Yo creo que es como un periodo de tristeza que pasamos por la pérdida de algo o sea, no siempre tiene que ser de un ser querido, ¿verdad? Algo que nos duele. Ok, muy bien. Entonces entendemos principalmente lo que es el duelo como este proceso, ¿verdad? Como un proceso, como algo que tiene que ver con la pérdida. Excelente. Ana Karen. Buenas noches, maestro. Yo Buenas creo noches. que es la manera en que una persona reacciona a una pérdida de algún ser querido. Ok, perfecto, muy bien. Algo que tiene que ver con la reacción, dice Ana Karen. Excelente, Ana. Vamos a darle oportunidad a Alma Rosa. A ver, Alma Rosa. Sí, profe, yo creo que el proceso de duelo pues viene siendo que la persona se adapta a una nueva situación o o una modificación que tenga en su vida, ¿verdad? Como esto de que pues la pérdida de un ser querido, pues esto ya cambia su vida totalmente. Ok, sí, o sea, puede implicar, como bien lo dice Alma Rosa, un proceso de cambios. Excelente, gracias, Alma. Iván, ¿Sí se me escucha? sí. Bueno, más o menos es algo ya similar a lo que han dicho, ¿verdad? Yo lo veo como este periodo de aceptación, sí, como que aceptar lo que pasó, esta pérdida, y, y pues vaya, sí, es como que un periodo de aceptación después de una pérdida, un suceso muy fuerte, tanto la pérdida de un compañero, amigo, familiar, mascota, en general, porque todo este proceso el cual uno lleva, de que pues el dolor, el, sí, lo que lo sufre, que tiene que sufrir, lo que tenga que sufrir, llora lo necesario, todo eso, hasta que llega el punto donde pues acepta pues lo sucedido, porque pues ahora sí pues toca avanzar. Ok, excelente. Ahí me equivoqué en tu apellido y le puse Iván Tojas, Iván Rojas, como quiera. Ok, excelente. Sí, bueno, nosotros ya entendemos el duelo, ¿verdad? Como este proceso que tiene que ver con la pérdida. ¿Pérdida de qué? Pues de muchas circunstancias. Pérdida desde un ser querido, pérdida de un trabajo, pérdida de una extremidad, pérdida de una relación, pérdida de una etapa. Y de hecho, precisamente está muy ligado al proceso que ustedes están viviendo, porque al final de cuentas, pues ustedes que están en noveno, ¿verdad? Van a vivir en este proceso de duelo, al ya dejar de lado el ser estudiante, de verdad, poco a poco se les va acabando la carrera, o sea, ya faltan pocos meses realmente para que terminen su formación, para que vean a sus compañeros, a todos, ¿verdad? Porque habrá algunas amistades que trascienden la universidad, pero pues habrá algunos que ya no vean tan frecuente, tan seguido, ¿verdad? Y que incluso sus actividades, ¿verdad? Todo el rol, todo el tiempo que ustedes ocupan para sus actividades de clases, pues ya va a ser una nueva adaptación. Entonces, pues van a vivir también este proceso de cambio, ¿verdad? Este proceso de pérdida de algo que ya se tenía y que ahora, bueno, da lugar a otro, ¿verdad? Dice Niurka, la etapa del duelo es el proceso que pasa una persona cuando pierde ya sea un familiar, un desapego donde uno tiene que asimilar que algo ya no está en su vida, que debe de crecer y aprender a estar solo. Es un proceso que conlleva tiempo y sentimientos involucrados. Entonces, aquí lo que también nos debe quedar claro es que el duelo tiene que ver con la pérdida. Pérdida, ya lo dijimos, de muchas circunstancias, que también el duelo es un proceso. Qué importante que lo entendamos así, porque luego de repente a veces nosotros con nuestros amigos, con nuestra familia, queremos que vivan el duelo como nosotros pensamos que es la mejor manera, ¿verdad? Pero no, cada persona vive su proceso de duelo de manera particular, ¿verdad? Lo vive, lo experimenta, entonces es importante que entendamos precisamente, como bien lo han dicho cada uno de sus compañeros, este proceso que lleva la persona de manera particular, de manera individual, ¿sí? Nunca los duelos se parecen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues obviamente que tiene que ver con la persona, con sus recursos y con todas aquellas situaciones que hay de por medio ante la pérdida. Entonces, bueno, precisamente ligado a primera pregunta que ya les hice respecto a lo que es el duelo, ahora lo que correspondería preguntar, ¿sí? Es
sobre los mecanismos de defensa. ¿Qué función tienen los mecanismos de defensa para el sujeto? A ver, ¿quién me dice? Los mecanismos de defensa, ¿para qué sirven? Yo, profe. A ver, Griselda, adelante. Sí. Bueno, yo entiendo que el mecanismo de defensa, como lo dice, sirve como para protegerse a la persona misma, ya sea de esa noticia que le dan o de esa situación que esté ocurriendo en ese instante, algo que para la persona es difícil asimilar en su momento, debido a que es muy fuerte. Entonces pues la persona busca como lo decía en la lectura, es muy fuerte para aceptarlo, entonces aparece la negación, en este caso, por mencionar una de las etapas, y esa negación le permite como mantenerse en pie en lo que asimila la situación. Ok, excelente, Gris, muy bien. Ok, sí, como bien lo dice Gris, es una situación que viene a proteger al sujeto de una angustia. Valeria Rivera, te escucho, hija. Vale. Profe, es que bajé la manita porque mi compañera, bueno, iba a decir lo que yo iba a comentar y estoy de acuerdo con ella. Es como una manera de protegerse, de como que esconderse un poquito de la realidad, como de no querer aceptarla y buscar otra forma de ver las cosas, ¿no? Ok, por supuesto. Entonces, ante esta situación, el mecanismo va a salir, ¿verdad? Misael, adelante. Sí, yo creo que es la manera en cómo cada individuo o cada persona se refugia o vaya, intenta como que caer en cuenta de alguna manera de la situación que está pasando, pero sin sentirse culpable o tratar de darle algún otro sentido. Entonces, el mecanismo de defensa entra ahí, en ese momento. Cuando se intenta asimilar, es que sí, todo lo que dijo Gris es verdad, o sea, de hecho lo que iba a decir Gris es lo que iba a decir, pero vaya, trata de darle otro sentido. Ok, excelente, gracias, Misa. Marilu. Pues sí, es lo que dijo mi compañero, el mecanismo de defensa es algo que produce el inconsciente para poder mantenerse en la realidad, para que no produzca una patología, que se vuelva un neurótico, ya que hay veces que los duelos sí son muy difíciles. Pues ya dependiendo de cada persona, de cómo vio, qué tan importante era esa cosa que perdió. Entonces los mecanismos de defensa es para que se evite que genere un trastorno. Ok, excelente. Entonces, fíjese precisamente que tiene, como bien lo dice, o sea, va a depender ahora sí de la relación del sujeto con la pérdida, ¿verdad? También cómo se protege, el mecanismo protege al sujeto de una realidad que es pesada, a una realidad que se presenta y que pues de repente es compleja. Fernando. Gracias, profe. Pues la defensa lo podemos ver en todo organismo vivo. Aquello que está vivo, pues siempre va a pelear por vivir. En el caso, pues, de, por ejemplo, las negociaciones, aquello que no negocia por tener una ventaja o mantener una posición, pues es sinónimo de incompetencia o falta o alguna patología, como comentaba mi compañera. Ok, excelente, excelente, gracias, Fer. A lo que se refiere también con lineal, quiere decir a que no se tienen que vivir de la misma manera, o sea, que no, o sea, por ejemplo, aquí con lo que presenta Elizabeth Kubler-Ross, de decir el hecho bueno, está primero lo que es la negación, y luego la ira, y luego la depresión, perdón, la negociación, luego la depresión y luego la aceptación. O sea, no quiere decir que el sujeto lo tenga que vivir de esa manera y en ese orden, ¿verdad? Va a depender mucho de cada sujeto y también no quiere decir que una vez que se supera esa etapa no se pueda regresar a ella. O sea, es un elemento importante. Acuérdense que como seres humanos somos seres humanos complejos, ¿verdad? Muchas veces somos emocionales más que racionales. Entonces, son elementos que debemos ir entendiendo. Ok, Andrea decía que los mecanismos de defensa son un camino lineal, no son un camino lineal, perdón, que podemos atravesar por ellos de diferente manera y en diversos momentos e incluso regresar. Bueno, era precisamente esto, perdón, a lo mejor entonces lo leí de Andrea. Andrea, ok, entonces son elementos que el sujeto vive y que como bien lo dice Fernando, en esta parte le permite como
sobrevivir, como no desestructurarse, como que esta situación, que esta pérdida no venga a acabar al sujeto, ¿verdad? Sino que se pueda adaptar y que pueda afrontar esta pérdida inminente. Dicen acá, en los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes que nos ayudan a la autoprotección cuando sentimos alguna amenaza. Entonces, entendemos que el mecanismo de defensa es inconsciente. O sea, que el sujeto de principio no salta el mecanismo de la negación, por ejemplo, sino que es algo que sucede para proteger al individuo de esta angustia. Dice Claudia, son intentos de adaptación, de protección, totalmente involuntaria. Entonces sí, nos queda claro que es algo que sucede, que no necesariamente el sujeto tiene control sobre ello, ¿verdad? Pero que pues intenta proteger, el mecanismo de defensa intenta proteger. Iván, ¿tienes algún comentario, hijo? No, realmente no, profe. Dejé la mano levantada ahorita. Una disculpa. Muy bien. Perdón. Ahora yo cerré mi micrófono. Entonces, bueno, vamos a entender lo que son las 5 etapas del duelo, ¿verdad? Dice aquí son reacciones a la pérdida que muchas personas tienen, pero no hay una reacción a la pérdida típica. O sea, no hay una sola reacción que generalice las reacciones de todos los sujetos, ¿verdad? Cada sujeto tiene su propia forma de procesar el duelo. Cada sujeto tiene su forma de reaccionar, de manifestar sus emociones, entonces es un elemento que vamos a ir descubriendo. Ni tampoco existe una pérdida típica, ¿verdad? O sea, de decir, por ejemplo, yo tengo una tía, ¿verdad? Que pues para ella tenía un perrito que tenía muchos años con él, muchos, y ella no tiene hijos, entonces para ella, pues su perrito era como su hijo, ¿verdad? Y entonces, pues fallece el perrito, ¿verdad? Y entonces, pues mi tía andaba muy triste y que no quería comer. Y decía, pero pues es que es un perrito, o sea, es un animal. Pero, pues obviamente que yo no dimensiono la pérdida que ella tiene, porque hay personas que realmente tienen una conexión, un vínculo, generan pues sí, un vínculo con su mascota, ¿verdad? Y para ellos esa pérdida es trascendente por el tiempo, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros minimizar la pérdida, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, supongamos que alguien pierde su trabajo, ¿verdad? Y decirle, no pasa nada, hombre, pues al rato te consigues otro. O, por ejemplo, esto de alguien que termina una relación de años, ¿verdad? Decirle, pues no pasa nada, hombre, hay muchas mujeres, hay muchos hombres, ¿verdad? Entonces, pues no podemos minimizar ese punto porque para la persona representa una pérdida, algo, ¿verdad? Con lo que ya no va a tener contacto, con lo que ya no va a volver a ver, a volver a escuchar. Entonces, obviamente que tendríamos que entender este punto de la pérdida. Las 5 etapas del duelo. Bueno, sí es importante que aclare 2 puntos, que también estaba aclarando. Primero, sí es muy importante que a la hora de participar hagamos 2 cosas. Primero, cuando participamos, no nada más participamos para cumplir con un criterio de evaluación, ¿sí? Sino participamos para ampliar lo que queremos o para opinar sobre el tema, ¿verdad? Entonces, si algún compañero ya dijo algo, pues si yo, por ejemplo, tengo algo más que complementar, adelante, ¿sí? Pero si no, pues no tendría caso que digamos, bueno, lo que dijo. Pero esto no quiere, o sea, yo nada más quiero que estructuremos, ¿verdad? Si alguien dijo, bueno, yo pienso que puedo complementar y si no, me espero. Ahora, también es importante que a la hora de participar, pues obviamente, pues no nada más lo hagamos una vez en clase, podemos estar interactuando en la clase, ¿verdad? Y estar opinando, no nada más decir, bueno, yo ya cumplí con mi tarifa de un día, ya participé, ya no vuelvo a participar. No, si el tema me llama a que yo pueda nutrir la clase, pues me doy esa oportunidad. Segundo punto, en la otra semana sí vamos a trabajar con Kahoot, ¿sí? Kahoot es una plataforma que pueden descargar, ¿sí? Entonces, o pueden tener en su celular, o si no participan, tampoco hay ningún problema, se entiende, ¿verdad? Pero quien gana la trivia tiene puntos en el examen. Entonces, para que nos vayamos preparando, la trivia va a tener que ver con estas fases del duelo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Y también otro de los elementos que no sé si les había mencionado, pero igual y déjenme aquí verlo nada más rápidamente. Sobre el blog de notas de clase,
Sí, no me acuerdo si ya les he mencionado esto. ¿Sí se los mencioné o no? Que una de las tareas era el bloc de notas de clase. Sí, profe, sí, Ah, bueno, Sí, profe. ahí va. Déjame se los muestro. Por ejemplo, aquí está el bloc de notas, ¿verdad? Esto les digo porque ya en la mañana ya me dijeron, oiga, maestro, es que yo ya subí algunas notas. Por ejemplo, aquí está la nota de cada uno. Alejandro, Alma Rosa, Alondra, ¿sí? Y aquí yo entro y puedo ver las notas de clase. Por ejemplo, aquí no hay notas, pero tampoco quiere decir que tengan que subir notas todas las semanas, ¿no? O sea, pueden ir subiendo al final o ir nutriéndolas como ustedes vean, pero para que tengan en cuenta este elemento, porque también tiene criterio de evaluación, ¿ok? Bueno, ahí ya terminó el comercial. Entonces, regresando a las etapas del duelo, pues nosotros sabemos que Elizabeth Kubler-Ross, quien es una psiquiatra suiza estadounidense, plantea las 5 etapas del duelo que consisten en negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ya decíamos que a pesar de que están estructuradas de esta manera, no quiere decir que el sujeto va a pasar primero forzosamente por la negación y luego por la ira, luego la negociación. Va a haber sujetos que previo a la pérdida, pues van a intentar negociar, ¿verdad? O que una vez que la negociación no funciona, pues van a manifestar esa ira o esa negación. Entonces, puede variar, ¿verdad? No es lineal ni tienen que vivirse todas las etapas. Y les repito, no quiere decir que una vez que se vive ya no se puede retornar, por supuesto. Entonces, forman parte del marco en el que aprendemos a aceptar la pérdida de un ser querido. Bueno, aquí en este libro que se llama Sobre el duelo y el dolor de Elizabeth Kubler-Ross, pues va a hacer un enfoque precisamente en la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Porque, bueno, pues, ¿cómo decirlo? O sea, a pesar de que no generalizamos y decimos que la peor pérdida es la de un ser querido, pues sí el hecho de convivir con un ser humano, por ejemplo, a lo mejor, no sé, quien ya ha experimentado la pérdida de su papá o de su mamá, pues sabrá que es una de las, pues, pérdidas un poco más difíciles, ¿no? Por el vínculo que se establece, porque pues son personas trascendentales en nuestra vida, para bien o para mal. Entonces, a lo mejor, pues sí, la pérdida de un ser querido, pues, es una de las pérdidas un poco más dolorosas. Pensemos que así es, no siempre en todos los casos es así, ¿verdad? Hay personas que les va a doler más perder su empleo o alguna otra circunstancia, ¿sí? No todo el mundo atraviesa todas ni lo hace en un orden prescrito. Esperamos, bueno, ok. Entonces la primera etapa. Ahora, aquí lo importante de estas etapas es que también entendamos qué función o para qué le sirve al sujeto. Y la primera etapa de la que vamos a hablar es la negación. Pregunta, ¿para qué le servirá al sujeto la negación? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice para qué le servirá al sujeto negarse? Es decir, no, esto no está pasando, no es así. A ver, ¿quién me dice? A ver, Jacqueline González, adelante, Jackie. Ay, iba a hacer tu pregunta, pero está bien, maestro, le contesto. Pienso yo que le sirve al sujeto como para no asimilar o no entrar en hincapié de lo que está viviendo o lo que está pasando, ya sea el tipo de situación, bueno, no sé, yo así lo entiendo. Ok, excelente, Jackie, muy bien. ¿Ibas a preguntar algo, Jackie? Ah, sí, antes de pasar a las etapas, yo le iba a preguntar, ¿alguien puede tardar en como que en aceptar que está pasando por un duelo o no sé si me explique? O sea, como de que sucedió tal situación, y como que a lo mejor fue como que no asimiló todavía lo que pasa y luego después de un tiempo, ahora sí lo empieza a asimilar y empieza a pasar por este tipo de etapas. Sí, por supuesto. Y tiene que ver, por ejemplo, también en esta parte de la negación, Jackie. Sí, o sea, la persona podría estar negada a la realidad, ¿verdad? Y decir, no, esto no está pasando, ¿verdad? Y entonces no lo experimento, no lo vivo, me niego a aceptar que es así. Por ejemplo, hay un capítulo de Malcolm, el del medio, ¿verdad? En donde el papá pierde a su papá, ¿verdad? Y entonces aquí la cuestión está en que él trata de recompensar a sus hijos y pasar tiempo con ellos y comprarles cosas, ¿verdad? Y al final llega a caer en cuenta, ¿verdad? De la pérdida y llora y le dice a su esposa,
perdí a mi papá, ¿verdad? Entonces, es parte del proceso, ¿verdad? Va a haber quien se le dificulte y quien no quiera aceptar la pérdida. Entonces, muy bien, gracias, Jackie. Cecilia del Carmen. Aquí estoy, profe. Bueno, en eso yo siento que sirve como para aferrarse a esa realidad, ya que muchas veces el duelo y la pérdida es ese miedo al cambio, ya sea un ser querido como pues se menciona en el libro y lo que usted acaba de mencionar, o por ejemplo ese, no sé, el cambio a de que a lo mejor alguien se muda de casa, entonces está perdiendo ese confort, entonces negarse de que no, todo está bien, no estoy batallando con esto, no necesito que me ayuden, aunque a pesar de ese cambio y esos sentimientos nuevos que vienen con todo, cualquier cambio. Ok, excelente, muy bien, Ceci. Dices esta parte también importante de a veces para evitar la zona de confort, excelente. Gwendolyn, te escucho, hija. Bueno, yo lo entiendo así de que nos sirve para hacernos fuertes, de que no estamos sufriendo, porque, bueno, hace ya 11 años que falleció mi abuelita y yo tenía 13 años, entonces yo soy de las personas que siempre ha sido de que si me siento mal o me está pasando algo, tengo pensamientos que no debo de tener, yo me hago la fuerte, me hago la que no me pasa nada, que no estoy sufriendo. Entonces, cuando pasa eso, yo me negaba a que ella había fallecido. Llegábamos aquí a la casa y yo me hacía la idea de que ella estaba aquí. Yo me hacía la idea de que ella estaba dormida o de que todavía estaba en el hospital. O sea, no lo quería aceptar porque no quería que los demás se dieran cuenta de mi sufrimiento. Ok, excelente, muy bien, Gwendolyn. Gracias por la confianza de compartirnos, indudablemente, porque cuesta, porque duele, porque no queremos darnos cuenta, ¿verdad? Iván, te escucho. Bueno, era para qué sirve la negación, ¿verdad? Para no perder el hilo. Sí. Ya. Ok, bueno, yo lo veo como que sirve para permitirnos amortiguar como que la caída un poco, el negarse, ¿sí? Así como para, pues, ¿cómo decirlo? Para separarnos un poquito de lo que está pasando, de la realidad, y así como que irlo asimilando poco a poco. Yo sí lo veo, ¿verdad? Excelente, muy bien. Qué bueno que la mayoría comprende cómo se da el proceso. Karime, te escucho, hija. Yo siento que sirve como para protegernos y que no nos llegue, o sea, la noticia así como de impacto, como un golpe. Ok, sí, como decía Iván, como dice usted, tratar de amortiguar, ¿verdad? Esta realidad que me cuesta, que me es difícil y que no puedo aceptar. Excelente. Gracias, Carolina Pérez. Adelante, Caro. Sí, bueno, yo creo que, bueno, no hablando nada más del duelo, como usted dijo, de una pérdida, cuando a veces estamos en negación, no sé, de que nos dicen que tenemos una enfermedad o que nuestros hijos o un familiar, entonces como que nos negamos y no queremos aceptar, y la negación nos ayuda también para buscar diferentes opiniones y otros puntos de vista de distintas áreas o diversos médicos, algo así, por agarrar este ejemplo, y ya sabiendo de que todos concuerdan o así, ahora sí ya podemos aceptarlo. Ok, sí, por ejemplo, esta parte, ¿verdad? Como usted también lo menciona de las enfermedades, de cómo de repente me cuesta aceptar que algo está pasando, a pesar de que ya sé o que me podría dar un aire de que algo está pasando, ¿verdad? Pero no lo acepto. Carlos. Listo, perdón, es que estaba picando otro botón. Yo la negación, la relación, aparte de lo que han hablado mis compañeros, que la relacionan mucho hacia el lado, a lo mejor, corporal de una persona en específico, también esta negación existe cuando somos rechazados en un trabajo por no tener ciertas habilidades, cuando no aceptamos la realidad en la que vivimos nosotros como persona, ¿sí? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo somos? Y nos negamos a aceptarnos a nosotros mismos. Yo lo enfoqué más hacia ese lado,
en cuestión de la negociación, el no aceptar en el punto en el cual te encuentras tú como persona y qué puedes aportarle a los demás, ¿sí? Obviamente sin quitarte esa barrera o bueno, sin poder quitar esa barrera de negarte a lo que eres capaz de realizar por ti mismo. Ok, muy bien, o sea, como decían ahorita, no salir de tu zona de confort, ¿verdad? Estar muy cómodo con eso, ¿verdad? Y no darte tiempo, nada más que acá lo estamos enfocando, Carlitos, a la pérdida, ¿verdad? O sea, como de repente a lo mejor yo me niego a aceptar que no tuve apertura para cambiar y por eso me despiden de un trabajo, pierdo el trabajo. Muy bien, Brenda Yone. Buenas noches, maestro, compañeros. Hola, buenas noches. Bueno, yo entendí, según lo que la lectura, bueno, yo entendí ahí que decía que nos ayuda, la negociación nos ayuda a sobrevivir lo que es, pues, la pérdida. Decía que también nos ayudaba a es como ir midiendo o dosificando el dolor y prácticamente, pues, nada más es dejarlo entrar lo que nosotros somos, pues, capaces de, o que creemos que somos capaces de soportar. De procesar, ¿verdad? Excelente. Sí. Muy bien, gracias. Dice Diana en el chat, la negación le sirve para escapar un poco de la realidad y de esta manera amortiguar poco el dolor que se siente. Entonces, entendemos que la realidad va a tener la función, la negación va a tener la función, ¿verdad? De que esta realidad que se presenta, ¿verdad? Pues como no la puedo procesar, no la puedo tolerar, por eso de principio me niego a ella. Sadot, ¿te escucho, hijo? Sí, bueno, lo que yo tenía entendido es que la negación, como nuestro aparato psíquico ve más factible el negar la realidad porque la realidad es muy dura, lo que hace es negarla. Entonces, para poder sobrellevar esa pérdida, en caso de una pérdida, es más fácil para nosotros o para el ser humano negar la pérdida que aceptar la realidad. Sí, sí, indudablemente, o sea, vamos a este punto, ¿verdad? Que hemos mencionado, gracias a Dot, donde decimos, bueno, es que esto es muy difícil de procesar. Ahí va, por ejemplo, el sábado yo me entero, ¿verdad? Que una compañera que trabajó junto conmigo en la institución donde empecé a hacer prácticas y luego ya trabajamos juntos, ella era trabajadora social, ¿verdad? Y muy joven, pues, aparte se iba a casar el próximo año, ella perdió a su mamá y ella se hacía cargo de sus hermanas y de su papá. Entonces, ella trabajaba para que sus hermanas pudieran estudiar. No, una cosa, una persona muy, muy buena. Entonces, era muy joven, no superaba los 30 años, o sea, no superaba los 30 años y pues se enfermó de COVID, se contagió de COVID y falleció, ¿verdad? Tenía un poquito de sobrepeso nada más, cualquier cosa. Entonces, pues obviamente que cuando nos dan la noticia, ¿verdad? Decimos, no, es que no puede ser, es que yo pensé inmediatamente, no, es que no puede ser, es que es muy joven, tiene una vida por delante, se iba a casar, tenía muchos planes, proyectos, ¿verdad? Entonces, la negación viene a amortiguar el peso de una realidad que no me gusta, una realidad que es muy difícil de procesar y que no puedo aceptar, que no puedo, pues sí, valga la redundancia, aceptar. ¿Sí? O sea, no puedo aceptar que esta pérdida que se está produciendo es inminente, que esta realidad que se me presenta es abrumadora y por eso entonces el mecanismo de defensa sale con la negación, ¿sí? Aquí nos va a decir, bueno, la negación podría ser en el moribundo, ¿verdad? Como esta incredulidad. La persona puede seguir viviendo y negar el hecho de la existencia de una enfermedad terminal, que es lo que pasa con algunos pacientes que nosotros vimos en psicología de la salud, ¿verdad? En donde había personas que tienen, por ejemplo, mujeres que tienen aquí pechos, en su pecho tienen bolitas, ¿verdad? Hombres que les aparecen moretones en las partes del cuerpo, ¿verdad? En algunas partes del cuerpo, ¿verdad? O tienen alopecia o a diferentes como malestares, escupen sangre, entonces saben que eso no es normal, ¿verdad? Pero ¿por qué se niegan? Porque de repente es como no aceptar esta realidad que se presenta, ¿verdad? Decir, no, o sea, puedo alejarme de ella negándola, ¿sí? O sea, puedo hacer como que no existe y me niego, ¿sí? Claro que la negación no se va a sostener en el tiempo, ¿verdad? Porque si no, después hablaríamos de una negación patológica, ¿verdad? De alguien que no
vive fuera de la realidad, pero a veces pasa con algunas conductas. Por ejemplo, va a haber aquella pareja que siga sin, todavía conservando la ropa de su ser querido que falleció, o que diga, es que no te sientes en este lugar, porque pues este lugar era de él, de ella, ¿verdad? O no, pues no, las fotos, muchas cosas de este tipo, ¿verdad? O yo no puedo dormir de ese lado de la cama porque pues ahí dormía él o ella. Entonces, en algún sentido tiene esta función. Dice, la persona puede seguir viviendo y negar el hecho de la existencia de una enfermedad terminal. Para alguien que ha perdido un ser querido, no obstante, la negación es más simbólica que literal. Esto no significa que no sepa que la persona querida ha muerto. O sea, a la hora de negar, no quiere decir que la persona no se dé cuenta que la persona, o sea, que realmente tuvo una pérdida, ¿sí? ¿Qué significa? Que no puede creer que su mujer no vaya a entrar por la puerta en cualquier momento, que su marido no esté únicamente en viaje de negocios, simplemente no puede llegar a entender que la persona no volverá a cruzar la puerta nunca más. O sea, eso es lo difícil, lo complejo de adaptarte a ese proceso de duelo. Darte cuenta que ya no vas a tener una interacción con esa persona, ¿verdad? O sea, es decir, ya nunca lo voy a ver, escuchar, que me hable, que me diga. Entonces, eso es lo difícil, y por eso de repente este mecanismo de defensa de la negación, ¿verdad? Yo voy a decir, esto no puede ser, esto es un mal sueño, esto no me puede estar pasando, que alguien me despierte, son formas y signos de la negación, ¿verdad? Dice, la negación no es aún la negación de la muerte propiamente dicha, aunque alguien pueda decir, no puedo creer que esté muerto. La persona lo está diciendo de hecho porque al principio la realidad es excesiva para su psique. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esta realidad que se me presenta de que falleció alguien muy querido para mí, pues no la puedo procesar, no la puedo tolerar, ¿sí? Aquí vamos a ver durante cada una de las fases historias, ¿sí? Vamos a ver historias que tienen que ver con la fase. A ver, le vamos a pedir a Ivonne Coral. A ver, Ivonne, ¿estás? ¿Ivonne? Sí, maestro. Sí, maestro. A ver, Ivonne, ayúdanos con la historia de Alicia. Aquí sí. Dice Alicia que estaba... Alicia estaba habituada a que, perdón, Mateo realizara... Espérame, déjame le hago un acercamiento. Ahí va, listo. Gracias. Alicia estaba habituada a que Mateo realizara muchos viajes de negocios. Su trabajo le exigía viajar por todo el mundo y Alicia lo había acompañado en varios viajes a lugares que ella quería conocer. También estaba familiarizada con el desfase horario del marido, su apretada agenda, los cambios en el recorrido y los retrasos en los vuelos. Ahí va. Esta vez Alicia se sorprendió de que su marido aún no la hubiera telefoneado cuando ya tendría que haber llegado a Delhi. Al cabo de 2 días, él llamó y se disculpó, explicando que su hotel tenía problemas con el teléfono. Ella lo entendió porque aquello sucedía a menudo cuando él viajaba a países de tercer mundo. La siguiente llamada la realizó al cabo de 2 días uno de los colegas de su marido en plena noche. Le dijo con delicadeza que tenía muy malas noticias. Mateo había muerto en un accidente de tráfico. Dijo que por ahora había muy pocos detalles, pero que la sede de la empresa se pondría en contacto con ella. Alicia no daba crédito a sus oídos. Después de colgar el teléfono, pensó inmediatamente, acabo de soñarlo, debe ser un error. Llamó a su hermana, que llegó justo cuando amanecía. Aguardaron hasta las 8 en punto y llamaron a la sede de la empresa para descubrir que allí no tenía noticias de problema alguno y mucho menos de una tragedia como aquella. Pero dijeron que iba a comprobarlo de inmediato. Durante el resto de la mañana, Alicia no pudo evitar preguntarse si había soñado la llamada telefónica. ¿Se trataba de un error? La siguiente llamada fue a mediodía, confirmando que, en efecto, las malas noticias de la noche anterior eran ciertas.
Durante los próximos días, Alicia llevó a cabo los preparativos para el funeral, diciéndose todo el tiempo: esto no puede ser cierto, sé que cuando llegue el cuerpo no será él. La noche previa al funeral, Alicia vio al final del cuerpo de su querido marido. Le miró Ok, la hasta cara. hasta ahí, fíjense. Entonces, ¿qué pasa con la historia de Alicia? Alicia y Matthew, ¿verdad? Eran esposos. Alicia sabía que Matthew era un hombre muy ocupado, que se la pasaba viajando, incluso decía que algunas veces en que Alicia quería ir a algún país donde Matthew iba o algún lugar donde iba, pues lo acompañaba, ¿verdad? Entonces, después Alicia estaba preocupada porque Matthew no se había comunicado con ella 2 días, ¿verdad? Pero luego ya después se contacta y ella dice, bueno, pues es que es algo que siempre pasa, ¿verdad? Cuando va a ciertos lugares, a ciertos países, ¿verdad? Donde no hay tanta comunicación. Entonces, bueno, pues sucede esto, ¿verdad? Posteriormente a los 2 días le hablan de la empresa, le dicen que Matthew murió. ¿Y cuál fue, después de colgar la llamada, cuál fue la reacción de Alicia? Que no se la creía, o más bien no quería creer lo que le estaban diciendo. Ok, gracias. Aure. La negación. Sí, sí, sí. ¿Cómo, Aure? ¿Cómo se manifestaba? Pues no quería aceptarlo. Se negaba a sí misma diciéndose que había sido un sueño. Exacto. La primera de las formas de negación fue el pensar que lo estaba soñando. Dijo, no, esto no puede ser, a lo mejor soñé. Y luego se da estas situaciones donde la empresa le dicen, habla a la empresa, le dicen que no hay nada confirmado y entonces a lo mejor alimenta esto de que no, pues a lo mejor lo soñé porque pues no hay información, no se sabe nada. Prepara el funeral, aún así todavía con esta credulidad de hasta no ver el cuerpo, yo a lo mejor hubo una equivocación, hubo un error, hasta que ve la cara de su esposo y ve el anillo de matrimonio. Es ahí donde cae en esta situación. Entonces, obviamente que es complejo, obviamente que es difícil, ¿verdad? O sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Donde estamos experimentando constantes pérdidas. Incluso la propia pandemia pudo haber sido un hecho que generara a mí en este proceso de duelo, de pérdida de mi día cotidiano, de un rol que yo llevaba, ¿verdad? De una cercanía que tenía con las personas. Ahora tenía que guardar un distanciamiento social. Entonces, también es estas experiencias que también, por ejemplo, nos lleva la pandemia, ¿verdad? Decía la hermana de ese trabajador social que les digo que falleció el sábado, dice, qué triste es no despedirme de mi hermana, alguien que es muy importante en mi vida, y solamente verla de lejos y una hora de velarla y ya se acabó. Entonces, qué complejo es estos procesos de duelo. Entonces, la negación va a ser esta parte, ¿verdad? Donde decimos que como es demasiado difícil de procesar, pues la psique va a buscar negarlo de principio, ¿verdad? No lidiar con este dolor tan profundo, ¿sí? Esta situación tan compleja. Dice, la negación a menudo se concreta en un cuestionamiento de nuestra realidad. ¿Es cierto? ¿Ha pasado realmente? ¿Es verdad que ya no está? Es similar a no poderse quitarse a alguien de la cabeza. La cuestión no es olvidarla, sino aprender a vivir con la pérdida. Este es un elemento importante que los pacientes deben de entender, ¿verdad? A la hora del proceso del duelo, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, es que yo no quiero olvidar a mi ser querido. No, es que no lo va a olvidar nunca, ¿sí? Yo a veces les digo a mis pacientes, bueno, es que el sujeto, pues sí, este ser querido va a vivir en los recuerdos, en las experiencias, en los buenos momentos, en los consejos, en los regalos, en todo esto que está ahí. O sea, va a vivir de otra forma. Entonces, ¿de qué se trata el proceso de duelo? Pues bueno, aprender a vivir con esta pérdida, ¿sí? Dice, las personas a menudo se descubren contando la historia de su pérdida una y otra vez, lo cual es una de las formas en que nuestra mente afronta los traumas. ¿Qué quiere decir? Entre más lo verbalizo, pues más voy aceptando la realidad, ¿sí? Ya estoy consciente de que pues sí ha sucedido esta pérdida, ¿sí? La irreversibilidad de la muerte comienza a instaurarse gradualmente. ¿Qué quiere decir?
pues ya empiezo a percatarme que ya ahora sí no voy a volver a regresar a ese trabajo, que ya perdí mi pierna, que ya perdí una relación, ¿verdad? Una etapa de mi vida que era muy importante para mí. Entonces, en esto tiene que ver el proceso de duelo. Bueno, la segunda fase, o la fase 2, que nos va a hablar Elizabeth Kubler-Ross, va a ser la ira. Y la pregunta sería aquí, ¿qué tendría que hacer un terapeuta, verdad, con la ira que pudiese experimentar el paciente ante una pérdida? A ver, pregunto de nuevo, ¿qué tendría que hacer el terapeuta ante la expresión de ira de un paciente? A ver, Misa. Yo no sé, se me viene mucho a la mente, por ejemplo, el término de transferencia, de cuando el paciente intenta como que reflexionar precisamente sobre la negación, luego asimilar, pero al asimilar puede transferir al terapeuta esos sentimientos de enojo, pues de por qué no se quedó y así, y puede haber esos sentimientos que se pueden dirigir al terapeuta. Entonces el terapeuta tiene que, pues, como identificar ese sentimiento para que tampoco caiga en esto que le comento de la transferencia. Ok, muy bien, gracias. Misa, Aurelia. Yo le voy a encauzar esa energía de la ira a la sublimación, maestro, a encauzarla a hacer algo. Ok, muy bien, encauzarla o canalizarla, muy bien, Aure. Sadot. Bueno, tiene que saber hacia dónde va dirigida primero esa ira, saber hacia dónde la conduce el paciente para saber cómo poder saber manejarla o dónde viene o enfocarla. Ok, muy bien, enfocarla, reconocerla, muy bien. Ana Isabel. Primero poder entender por qué siente la ira, de a qué exactamente, de dónde exactamente se originó para poderlo ayudar. Ok, muy bien, entonces es reconocerla, verbalizarla, encauzarla. Lo peor que se puede hacer es negarla, ¿sí? O sea, yo no le puedo decir al paciente, no, pero no se sienta así, o no es bueno que se enoje. Pues no, o sea, tiene que dar un lugar al sentimiento, porque es también un sentimiento que se debe de vivenciar. Como bien lo decían algunos compañeros, bueno, no quiere decir que entonces me voy a agarrar a golpes a todos, sino que voy a encauzar esa molestia, ese enojo, que a veces está dirigido hacia, por ejemplo, hacia la persona misma, ¿verdad? A lo mejor yo estoy muy enojado con ese ser querido porque me abandonó, porque me dejó solo en el mundo, porque ya no voy a contar con su presencia, porque ya me abandonó, porque ya no voy a ya no voy a contar con su apoyo, ¿verdad? O puede estar enojado con los demás porque pues vienen y me dicen que todo va a salir bien y que ánimo y que adelante, y yo no quiero escuchar eso porque estoy muy enojado. O puedo estar enojado conmigo mismo porque debí haber hecho más, porque me siento culpable. Entonces, como bien lo decía también su compañera Ana, ¿verdad? El hecho es de poder saber dónde se origina esa ira, ese enojo, y hacia quién está dirigido, ¿verdad? Dice, podemos estar enfadados por no haber visto que esto iba a pasar, y cuando lo vemos porque no se puede hacer nada para evitarlo, ¿verdad? Entonces, también puede enfadarnos que la persona nos haya abandonado y no haya pasado más tiempo con nosotros. Objetivamente sabemos que ella no quería morir, pero emocionalmente lo único que sabemos es que ha muerto. Esto no tenía que suceder, o al menos no ahora. Entonces, esto es lo que le molesta a la persona. Es lo que le enoja, ¿verdad? Está molesta porque siente que pudo haber hecho algo o que no pudo hacer nada, o que, por ejemplo, los médicos no hicieron el mayor esfuerzo para salvarla, o puede estar enojada con Dios porque entonces yo le pedí a Dios que lo salvara, que le diera vida, que le diera salud. Entonces, es un elemento, ¿verdad?, donde se manifiesta y donde es importante, ¿sí? Dice, es importante recordar que la ira solo aflora cuando nos sentimos lo bastantemente seguros como para saber que probablemente sobreviviremos, pase lo que pase, ¿sí? Entonces, esta ira, ¿verdad?, va a darle lugar a los demás sentimientos, como son la tristeza,
como es el pánico, como es el dolor, como es la soledad, pero se debe de vivenciar, se debe de experimentar, no se puede negar, no se puede decir, no, no te sientas así, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que debemos hacer como terapeutas, porque luego de repente a veces cometemos sin querer el error de decirle al paciente, me imagino cómo se siente. No, la verdad es que yo no me imagino cómo se siente, ¿verdad? Podría yo decirle, bueno, sé que para usted es difícil, ¿verdad? Pero tratando de buscar que él verbalice esa emoción, no subestimando, no decirle, ay, pues no pasa nada, al rato te consigues algo mejor, pues obviamente que lo único que vamos a provocar es que aumente el enojo de la persona porque sin querer estás minimizando su dolor. No le estás dando un lugar, ¿verdad? A eso que está sintiendo, a eso que está experimentando, ¿sí? Es posible que uno también esté enfadado consigo mismo por no haberlo podido evitar, ¿sí? No es que tuviera poder para hacerlo, pero sí tenía voluntad. La ira es una etapa necesaria del proceso curativo. Fíjense qué importante, o sea, qué importante saber que a veces la ira es lo que nos impulsa pues, para salir adelante. Fernando, te escucho, hijo. Sí, profe. Yo pues quería comentar, pues esto de la ira también tiene mucho que ver con la temporalidad y como comentaba el texto, en aflorar aflorar esos sentimientos en el que uno se sienta seguro de que, ok, puedo enojarme. ¿Por qué? Porque hay no quiero decir justificación, pero pues sí tiene una razón. Por ejemplo, en este caso, para la señorita que de esta historia, pues le cayó de golpe y pues no manches, como que sí es injusto que si su esposo está viajando, que no debería morir, que no debía haber pasado un accidente, ella entra después de la negación en un estado de que, ok, se murió, ¿y por qué murió? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pues obviamente pues lo va a exteriorizar. Excelente, sí, Fernando. De hecho, el punto es que como ya no se puede negar, pues ahora está muy molesto, muy molesta, porque ahora está esta realidad que ya no se puede negar y ahora se tiene que enfrentar. Sadot. Sí, la ira, tengo entendido que se da porque se pierde las ilusiones que nosotros depositábamos en esa persona, ese sujeto, esa situación. Más que por perderlo a él, es por lo que pensábamos que podíamos hacer con él. O, por ejemplo, en esa situación, la Alicia se puede molestar porque ella se imaginaba una vida con su esposo y gracias a esta pérdida no se va a poder dar. Exacto, así es. Y de hecho, precisamente respecto a esto, yo recuerdo en una ocasión que tuvo una paciente, pero esta paciente trabajaba en el mismo centro donde yo estaba laborando. Entonces, esta paciente era una mujer que trabajaba con mujeres vulnerables, ¿verdad? Tratando temas positivos, de empoderamiento y todo esto. Entonces, fíjense, esta mujer, pues aparentemente era una mujer, pues, muy positiva, siempre muy alegre, siempre muy, elocuente y así. Entonces, fíjense lo que le pasa. Ella tiene a su esposo y tiene a sus hijos y resulta que el esposo en una ocasión, pues él manejaba moto y entonces un tráiler que venía alcoholizado, lo atropella. Lo atropella, lo estampa contra una pared y pues muere. Entonces, resulta que a la hora de las investigaciones, pues este tráiler venía en estado de ebriedad o venía drogado, ¿sí? Entonces, este hombre le decía a esta mujer que le diera el perdón, que es una estrategia legal para salir bajo fianza o menos años de cárcel, ¿verdad? Y entonces ella, pues imagínense, o sea, decía, yo necesito terapia porque necesito sacar esto que estoy sintiendo, ¿verdad? Siempre he sido muy positiva y pues soy religiosa y pues por una parte está el hecho de perdonar al que te ofende, ¿verdad? Pero pues ahora, ¿cómo puedo yo darle el perdón a este hombre que me quitó a mi esposo, que me lo arrebató, que dejó a sus hijos sin padre por venir en un estado inconveniente? Entonces, lo que se trabaja es esto, o sea, es necesario que salga el enojo, que salga la molestia, ¿sí? Yo me acuerdo también
que en una de las, en un proceso terapéutico de una mujer que había sido abusada sexualmente por su padre biológico, ¿verdad? Hablaba de que ella quisiera decirle muchas verdades a su papá, ¿verdad? Dice, yo quisiera tener a mi papá para decirle todo lo que siento, todo lo que me molesta, todo lo que me enoja de esta situación, pero pues él es una persona grande, entonces yo no le puedo decir lo que siento porque pues siento que lo voy a lastimar, siento que incluso hasta se puede morir por lo que le voy a decir, entonces pues no, ¿verdad? Pero hacemos una estrategia y al final de cuentas ella sacaba su enojo, porque el enojo es parte de, necesitamos verbalizarlo para que el sujeto pueda sanar esa herida. Entonces, pues grita, ¿verdad? Y se enoja y dice, yo te odio por esto que me hiciste, y entonces puedes seguir adelante, puedes sanar. Entonces, fíjense, aquí precisamente respecto a esto, vamos a encontrar con, dice aquí, no se les olvide, la ira es una etapa necesaria del proceso curativo, ¿sí? Y entonces vamos a ver la historia de Jan, ¿sí? Fíjense lo que nos dice aquí. Le voy a pedir yo a Luis Jaime. ¿Está Luis Jaime? Sí, maestro. A ver, Luis, ayúdanos con esto, donde dice, cuando murió el marido de Jan. ¿Sí ves acá? Sí, déjame. cuando Bueno, murió. ahí va, espérame. Ahí está. Ok. Cuando murió el marido de Jan, todas sus amigas casadas la abrumaron con consejos sobre cómo superar su muerte, pero las mujeres que tan de buena fe intentaban orientarla no habían perdido a su marido. Jan las escuchaba educadamente y pensaba, ¿y tú qué sabes? Tu marido sigue vivo. Jan quería a sus amigas y sabía que sus intenciones eran buenas, dijo. Lo único que me disuade de partir de la cara es que sé que algún día también ellas lo entenderán y sé que entenderán mejor el dolor. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, ¿por qué la pregunta aquí sería por qué estaba enojada Jan? A ver. O sea, obviamente porque había perdido a su esposo, ¿verdad? Pero ¿por qué más la hacía enojar? ¿Tiene la mano levantada Aurelia? ¿Aurelia? No sabía que la tenía levantada, pero bueno, adelante. Pues estaba molesta porque ellas estaban tratando de animarla cuando realmente no podían saber en carne propia lo que estaba sintiendo. Ok, muy bien, gracias, Aure. Fernando, ¿tiene la mano levantada? Bueno, creo que la dejó levantada. Cecilia. Pues por esa incomprensión, por ese hecho de que ahí mismo en el texto dice de que, ¿y ustedes qué saben? O sea, ustedes dicen mil cosas, pero ustedes aún tienen a su marido al lado y yo ya no. O sea, ¿por qué opinas? Era más que nada eso. Exacto, muy bien. Alguien más levantó la mano, pero ya las bajaron. Entonces, sí, o sea, estaba muy molesta, ¿verdad? Porque aunque reconocía que las intenciones de sus amigas eran buenas, pues ellas estaban, no entendían el dolor que ella estaba sintiendo, ¿verdad? Porque ella decía, pues sí, como dice aquí Ceci, ahorita decía, pues ellas tienen a sus esposos, ¿verdad? Y a mí hasta me dan ganas de partirles la cara, por no decir otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas está molesta por la pérdida. Y entonces estos consejos de sus amigas, de supéralo y todo eso, aunque sean bien intencionados, pues a ellas le generan mucha molestia. Le generaban enojo, ¿verdad? Dice Griselda, y aquí tiene mucha razón en lo que dice hasta cierto punto minimizaban los sentimientos porque no han tenido una pérdida similar. Entonces, incluso fíjense lo que podría decir Ana, como en este arranque de ira, pues ojalá y se muera su esposo para que sientan lo que yo siento. Imagínense, ¿verdad? Claro que ella trataba como de manejar esta ira, ¿verdad? De la mejor manera y decía, bueno, solamente las escuchaba y las escuchaba, ¿verdad? Y se convencía a sí misma de que sus amigas lo hacían con la mejor intención. Pero, pues obviamente que la ira se debe de experimentarse. Claro que se deben causar y no quiere decir que entonces la ira, el sujeto se debe permitir, pues, afectar a todas las personas con esta situación, pero sí la debe de experimentar, la debe de reconocer.
Dice, lo cierto es que la ira no tiene límites. No solo puede extenderse a nuestros amigos, los médicos, la familia, nosotros mismos y la persona querida que ha muerto, sino también a Dios. Podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su amor, su poder, su compasión? ¿Por qué muere realmente la gente buena? Así, o sea, muchas circunstancias, ¿verdad? Que es una cuestión de estar molesto, de estar enojado, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la tercera fase, ¿verdad? Que es la negociación. Ahora sí, precisamente enfocado a esto que es el seminario de negociación, entendemos, y ya lo hemos dicho, y es pregunta de examen, que el corazón de la negociación es... ¿Cuál es el corazón de la negociación? El intercambio. Exacto. El intercambio. Sí, entonces, ¿qué va a hacer el sujeto en esta fase, verdad? Ya decíamos, ¿para qué le sirve al sujeto la negación? Pues para no afrontar la realidad, para evadir una realidad que es difícil, una realidad que me cuesta, ¿verdad? ¿Para qué va a servir la ira? Pues obviamente para poder expresar esto que estoy sintiendo, este enojo ante la pérdida. ¿Para qué le va a servir la negociación al sujeto? Para pensar que tiene un control sobre las cosas, ¿sí? Principalmente, porque piensa que puede hacer un intercambio y hacer que las cosas sucedan de diferente manera, ¿sí? Antes de una pérdida parece que haríamos cualquier cosa con tal de que no se lleven a la persona que queremos. Por favor, Dios, pactamos, no volveré a enfadarme con mi mujer nunca más si permites que viva. Después de una pérdida, la negociación puede adoptar la forma de una tregua temporal. Y si dedico mi vida a ayudar al prójimo, podré entonces después y descubrir que todo esto ha sido una pesadilla. Nos extraviamos en un laberinto donde no hacemos más que repetirnos, ojalá, y sí, queremos que la vida vuelva a ser como era. Queremos que nuestro ser querido no sea restituido, no sea restituido. Queremos retroceder en el tiempo, encontrar antes del tumor, reconocer la enfermedad con más rapidez, impedir que el accidente suceda. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Qué quiere decir? Repito, la negociación va a ser esta función, ¿verdad? De decir, yo tengo control sobre las cosas. O sea, yo puedo hacer que las cosas puedan ser de diferente manera, ¿verdad? Tratando de buscar el intercambio, ¿sí? La negociación a menudo va acompañada de culpa. Los ojalá nos inducen a criticarnos y a cuestionar lo que creemos que podríamos haber hecho de otra forma, ¿sí? Es posible que incluso pactemos con el dolor. Haremos cualquier cosa por no sentir el dolor de esta pérdida. Nos quedamos anclados en el pasado intentando pactar la forma de librarnos del dolor, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta parte de la negociación, esta parte de la negociación tiene que ver con yo pensar que tengo el control y que puedo ofrecer algo a cambio. No, Dios, es que si dejas a esta persona, o yo voy a cambiar, o yo voy a ser diferente, o en una relación, ¿verdad? No, es que no me abandones, yo te prometo que voy a ser diferente, que voy a cambiar, ¿verdad? Como en esta parte de negociar, como en esta parte de te voy a ofrecer algo que a ti te interesa, ¿verdad? Para que a cambio tú te quedes conmigo, ¿verdad? No de una oportunidad, ya no me voy a distraer en el trabajo, y yo necesito este empleo, y entonces busco la negociación, ¿verdad? Aquí, igual que en los textos anteriores o en las fases anteriores, también nos vamos a encontrar una historia, ¿sí? Y le voy a pedir yo, por favor, vamos a ver, Carmen Lisette, ¿estás, Carmen? Sí, profe. A ver, vamos a ver la historia de Howard y Ellie, Carmen. Adelante. Cuando Howard cumplió 75 años, estaba decidido a que él, su mujer, Millie, pero es Millie, de 66 años, conservaran la salud. Había leído en alguna parte que andar todos los días mantendría en forma, posiblemente los protegería del Alzheimer y los ayudará a dormir mejor.
Millie sabía que era mejor seguirle la corriente que oponer resistencia. La mañana del sexto día, cuando regresaron a casa después de haber hecho un montón de recados, Howard se preparó para la caminata. Millie lo miró y dijo, ¿tenemos que hacer esto todos los días? Un día libre no va a hacernos daño. Howard la aleccionó. Se tardan 30 días en instaurar un hábito. Tenemos que hacerlo todos los días, pase lo que pase. Millie puso los ojos en blanco y dijo, no podemos al menos esperar hasta más tarde. Acabamos de llegar a casa. Howard tomó el jersey de su mujer. Vamos a hacerlo ya. Estarás contenta cuando lo hayamos hecho. Caminaron una manzana y empezaron a cruzar la calle por un paso de peatones. Cuando estaban a medio camino, un coche dobló la esquina a toda velocidad y los arrolló. Primero a Millie, luego a Howard. En un momento, Howard alzó la vista desorientado y vio a Millie tendida en el firme a pocos metros de él. De repente, alguien le preguntaba si se encontraba bien. Él respondió, mi mujer. Los paramédicos le aseguraron que se estaban ocupando de ella. En el hospital, Howard fue tratado por numerosas contusiones y un brazo roto. Millie no tuvo tanta suerte. Había sufrido muchas lesiones internas y se la llevaron para intervenirla. Howard, rodeado de su familia, no hacía más que repetirse mentalmente, por favor, Dios, déjala vivir. Nunca la forzaré a hacer nada que ella no quiera. Seré mejor persona, ya verás. Me haré voluntario, te dedicaré mi vida, por favor, ahora no. Hasta El cirujano. Fíjense, entonces, fíjense cómo precisamente en esta historia de Howard y su esposa, ¿verdad? Millie, ¿verdad? Él en esta situación donde él, pues son adultos de la tercera edad, ¿verdad? Él dice, bueno, vamos a protegernos, vamos a cuidar nuestra salud y vamos a empezar a caminar, ¿verdad? Porque aparte del caminar nos va a proteger de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Y entonces sufre un accidente. ¿Qué es lo que hace Howard en este proceso de negociación? ¿Quién me dice? A ver, en este proceso de negociar, ¿qué es lo que hace? Intercambiar. Ok, intercambia. ¿Con quién intercambia? Ana Isabel. Yo creo que más que un intercambio es como buscar un poco de consuelo al momento, ¿no, profe? Pero si busca esa parte de en este caso, pues del caso de Howard con Dios, hacer un pacto con Dios para poder pues sentir ese consuelo que en ese momento necesita. Sí, o sea, quiere hacer un intercambio, ¿verdad? Decir, es como querer tener el control, ¿no? Decir, Dios, por favor, déjala con vida, ya no lo voy a obligar a nada, voy a ser mejor persona, voy a convertirme en un seguidor tuyo, todas estas partes, ¿verdad? Como quien le pide a Dios, ¿verdad? Quien le pide a una deidad, a alguien, ¿verdad? Que salve al familiar y que a cambio le va a ofrecer este proceso de negociación. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, pues dice, el cirujano se presentó al cabo de una hora y dijo, lo siento, no hemos podido salvarla. ¿Sí? La gente a menudo cree que las etapas del duelo duran semanas o meses. Olvida que son reacciones o sentimientos que pueden durar minutos u horas mientras fluctuamos de uno a otro. O sea, hablamos una vez más de la particularidad de cada sujeto frente al proceso de duelo. No entramos ni salimos de cada etapa concreta de una forma lineal. Podemos atravesar una, luego otra y retornar luego a la primera, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que va a depender de cada sujeto. Durante los primeros días que pasó solo, Howard sintió un poco de todo.
no pudo haberse ido, decía. Más adelante, cuando supo que el coche que había arrollado a su mujer era robado, se puso furioso. ¿Qué quiere decir? Primero viene la negación, en el caso de él, ¿verdad? Después viene esta ira, ¿verdad? A la hora de acostarse volvía a pactar. Por favor, Dios, deja que me duerma y que al despertar descubra que todo ha sido un sueño. Haré lo que sea para que ella vuelva. Entonces, fíjense precisamente cómo viene este proceso de negociación, este proceso de intercambio, este proceso de decir, bueno, yo voy a ofrecer esto a cambio con tal de que la circunstancia o la situación sea distinta para mí, que pueda cambiar, ¿sí? Durante los siguientes minutos imaginaba que se despertaba con Milly a su lado. Él explicaba la horrible pesadilla que acababa de tener. Durante el desayuno se reían y él le prometía que de ahora en adelante solo saldrían a andar si realmente les apetecía a los dos. Mentalmente barajaba todas las posibilidades y si hubiera dicho, claro, podemos salir a andar más tarde, y si nunca hubiera leído el artículo sobre el que es bueno andar, ¿sí? Entonces, fíjense precisamente cómo esta negociación, ¿verdad? Como este proceso en donde él trata todo el tiempo, ¿verdad? De obtener algo a cambio, ¿sí? Para él la negociación era su huida de dolor, una distracción de la triste realidad de la vida sin su mujer. La negociación puede aliviar temporalmente el dolor que conlleva el duelo, ¿sí? Entonces busca ahí como esta parte, incluso quien dice, bueno, pues al final de cuentas, pues yo digo, bueno, pues bueno, ya no está aquí, pero bueno, mínimo ya no está sufriendo. O ya no está aquí, pero mínimo se encontró con alguien algún familiar, algún hijo o alguien que se adelantó, ¿sí? En otros casos, la negociación puede permitir a la mente pasar de un estado de pérdida a otro. Puede ser una estación intermedia que procura nuestra psique el tiempo que necesita para adaptarse. La negociación puede llenar algunas lagunas que generalmente dominan nuestras emociones fuertes. Nos permite creer que podemos restaurar el orden en el caos que nos rodea. O sea, ante esta difícil circunstancia, ante esta difícil situación, pues yo pienso que puedo tener el control. Después va a venir la fase de la depresión. Igual, al igual que dijimos de la ira, ¿qué necesita hacer el paciente con la depresión? ¿Qué necesita hacer el paciente en esta fase de la depresión? Canalizar esa Afrontarla. energía. Canalizarla. Ana Isabel, ¿qué decías, hija? Afrontarla. Afrontarla, experimentarla, vivirla, encauzarla, ¿sí? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Quién me puede decir? O sea, ya después de esta fase de la negación, del enojo, de la negociación, ¿por qué nos deprimimos? ¿Cuál podría ser la causa? A ver, Griselda y luego Aurelia. Griselda. Sí, yo considero que es porque empezamos a asimilar ya sea la pérdida. Exacto, muy bien, Gris. O sea, ya empezamos a dimensionar la pérdida. Aurelia. Porque descubrimos que ya no podemos hacer nada. Exacto. O sea, asimilamos la pérdida y porque yo me doy cuenta que ya no puedo hacer nada ante esta situación y entonces caigo en el vacío, en la profundidad. Todo se niebla a mi alrededor. Gwendolyn. Ya caemos en cuenta de la situación y pues ya empezamos a vivir como lo que es una pérdida. Ya no nos aferramos que sino ya la empezamos a vivir. Exacto, muy bien, Gwendolyn. Sí, o sea, ya empezamos a dimensionar la pérdida. Ahora sí ya nos damos cuenta, ya empezamos ahora sí a entender la profundidad del dolor. Karime. Maestro, yo le veo como una montaña rusa en donde la depresión es como que ya te está cayendo el 20, de que ya poco a poco, y después de tener ira, de negociar, ya te cae el 20 de que pues no se puede hacer nada y empiezas a aceptar. Exacto, sí, o sea, también es otra forma, muy bien, Karime, donde nos damos cuenta y decimos yo ya no, o sea,
ya entendí. Y como bien lo dicen, a la gente a veces no nos gusta ver que la gente está enojada o que la gente está triste. Y por eso tratamos de evadir y decirle, no te sientas triste, no, vamos a distraerte. No, la tristeza también se debe vivir. O sea, la persona también tiene necesidad de sacar su dolor, su tristeza, el cómo de repente se encuentra ya sin sentido, de decir, bueno, ¿qué caso tiene vivir? Claro que hay que tener especial cuidado, ¿verdad? Para que la depresión no se vuelva patológica y no vaya a afectar al sujeto y luego después vengan las ideas suicidas, pero sí es importante que lo verbalice, que diga que se siente mal, que se siente triste, que se siente que, pues que no puede, ¿verdad? Que viva, que llore, que saque el sentimiento, porque es parte de ello. Yo me acuerdo en una ocasión, una paciente que ella decía, es que tantos años con mi esposo de casados, desde jóvenes, yo le he ofrecido mi vida, yo le he dado a mis hijos, me he desvivido por él y él me engañó con mi vecina, una vecina que era mi amiga. Y ella, de veras, o sea, y ella decía, es que no puedo. Y yo le decía, saque su dolor, o sea, exprese el dolor. Y yo me acuerdo que en esa ocasión ella gritaba, pero un grito así de dolor, de frustración, y pegaba al escritorio, porque teníamos un escritorio en medio, y ella pegaba al escritorio y decía, pero ¿por qué? Porque gritaba fuerte, un dolor, pues que incluso a veces, pues la gente de repente se asustó, ¿verdad? Y se va a mi paciente y luego la señora de limpieza me dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba la señora así? Pues porque le duele, porque es algo que necesita expresar. O sea, ¿cómo va a ir a terapia a expresar su tristeza? Y yo como terapeuta le voy a decir, no se sienta deprimida. No, al contrario, o sea, exprese el sentimiento, lo que sea necesario para poder salir adelante. Entonces, de repente normalizamos o pensamos que la depresión es algo malo, algo que no se debe vivir. No, se debe de experimentar, por supuesto. ¿Por qué? Acuérdense, muchachos, es como esta parte, yo le digo a mis pacientes, les doy un ejemplo, ¿verdad? Porque les explico que la terapia es un proceso, ¿verdad? Y les digo, porque a veces me dicen mis pacientes, ay, no, es que licenciado, ya me siento peor de lo que llegué. Me siento muy triste, me siento que estoy empeorando, lejos de sentirme mejor, me siento peor. Bueno, es que es un proceso, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que se hacen una herida en el brazo profunda? Pues a veces hay que destapar la herida, hay que curar y pues eso les va a doler, ¿verdad? Pero es parte del proceso de sanación. Entonces la depresión es parte del proceso de sanación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona se empieza a dimensionar el dolor. Gris, ¿ibas a mencionar algo más, Gris? No, profe, se me quedó la mano levantada. Ok, entonces aparece la sensación de un vacío y el duelo entra en nuestra vida a un nivel más profundo, mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado. Nos parece que esta etapa depresiva va a durar para siempre. Y acuérdense, podría ser que yo ya lo había experimentado. Podría ser que tuvo una relación de noviazgo y esa relación de noviazgo terminó y yo pensé que el dolor me iba a acabar, que yo ya no iba a poder vivir, que iba a ser siempre así, que no iba a salir adelante. Y luego de repente me encuentro con que sí pude, con que sí salí. Lo que pasa es que también la depresión hace que el sujeto se fortalezca de esta situación que está viviendo, de este dolor profundo, ¿verdad? Pues lo va a llevar a otro lugar, ¿sí? Es importante comprender que esta depresión no es un síntoma de enfermedad mental, sino la respuesta adecuada ante una gran pérdida. Nos apeamos del tren de la vida, permanecemos entre una niebla de intensa tristeza y nos preguntamos si tiene sentido seguir adelante solos. ¿Por qué tengo que seguir adelante? ¿Sí? Se hace de día, pero a ti no te importa. Una voz en tu interior te dice que ha llegado la hora de levantarse, pero no te apetece hacerlo. Quizás no tenga una razón concreta. La vida parece no tener sentido. Salir de la cama puede suponer el mismo esfuerzo que escalar una montaña. Te sientes pesado y la acción de ponerse en pie requiere un esfuerzo del que tú careces. ¿Sí? Si consigues ponerte en marcha y cumplir con las actividades diarias, cada una de ellas parece tan vacía e inútil como la anterior. ¿Por qué comer? ¿Por qué dejar de comer?
no te importa lo bastante como para que te importe. Si te importara lo que pasa, podrías sentir miedo, así que no quieres que te importe nada. Entonces, viene a ser esta pérdida, esta depresión, ¿verdad? Como lo decía Karime, ¿verdad? Pues ese es el proceso de la vida, ¿verdad? Ahí lo dicen un grupo norteño, ¿verdad? Dice, la vida es como un columpio, cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas, pues duele mucho. Entonces, cuando llegamos a esta fase, ¿verdad? De la depresión y asimilar la pérdida del ser querido y que decimos, bueno, pues es que me duele mucho porque sé que ya no voy a volver a verlo, ya no voy a volver a verla, ¿sí? Pues obviamente que vivo este proceso, ¿sí? Dice, a menudo la depresión tras una pérdida se considera algo no natural, un estado que hay que solventar, algo que se debe desechar. O sea, pensamos y decimos, no, es que no es bueno que esté triste. No, al contrario, que se permita vivir esta tristeza para sanar ese dolor que está en su interior. Lo primero que debes de preguntarte es si la situación en la que te encuentras es realmente depresiva. La pérdida de un ser querido es una situación depresiva y la depresión es una respuesta normal y adecuada. Lo raro sería no sentirse deprimido tras perder a un ser querido, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿sí? O sea, vamos a vivir el duelo, vamos a sentir, ¿verdad? Que algo nos está, pues que nos está afectando. Por ejemplo, aquí nos va a hablar el caso de Claudia. A ver, Alondra Guadalupe, ¿estás, Alondra? Alondra. Bueno, Cassandra Margarita, ¿estás, Cassandra? Sí. Ok, Cassandra, a ver, este caso de Claudia, hija, dice una mujer inteligente y carismática. Una mujer inteligente y carismática, Claudia, se vio sorprendida por la magnitud de su depresión mientras veía a su hija, que su hija se moría. Pensaba que era imposible sentirse peor, pero cuando su hija falleció, la depresión volvió. Todo era diferente de cuando mi hija vivía, decía Claudia. Cuando ella luchaba por su vida, la depresión tenía paredes, una estructura dentro de la cual se libraban las batallas. Pero cuando falleció, la depresión que volvió fue como si me golpearan con un saco de arena. Me tiraban al suelo una vez tras otra y yo no sentía ningún deseo de volver a levantarme. Claudia contó que al final la depresión pasó y empezó a hacer más cosas y salir más. Volvió a trabajar media jornada y empezó a aceptar ofertas de amigos para hacer cosas. Había pasado el tiempo, estaba mejor, hacía cosas e iba mejorando cuando de repente volvió la depresión. Pensaba que ya se había acabado, pero supongo que ella no había acabado conmigo. Hasta ahí. Fíjense, entonces, fíjense lo que le pasa a Claudia. Yo creo que también uno de los dolores más tristes, ¿verdad? De perder a un hijo, imagínense, algo terrible, sobre todo ella platica, ¿verdad? De esta experiencia de ver a su hija enfermarse gravemente, ¿verdad? Y saber que en algún momento va a morir, pues obviamente que cae en una depresión, ¿verdad? Una depresión, un profundo dolor ante la pérdida de su hija, ¿verdad? Y aquí nos va a decir, bueno, a pesar del dolor que estuvo viviendo y experimentando, hubo un tiempo de recuperación, ¿sí? Hubo un tiempo de recuperación donde ella empezaba a salir, empezaba a trabajar, ¿verdad? Pero luego viene otra vez este sentimiento de depresión. Y eso es algo que va a suceder, o sea, acuérdense que una vez que las etapas se viven, no quiere decir que ya no vamos a volver a regresar. No, podría ser que yo me ponga deprimido, por ejemplo, el día del niño, o el día de la madre, o el día del padre, o en Navidad, o en alguna fecha importante, ¿sí? O sea, vuelvo a vivir esta situación y me vuelve a generar ese recuerdo pues de la pérdida. Las etapas de una pérdida, negociación, negación, ira, negociación, depresión, aceptación, se han usado de forma correcta e incorrecta en muchas ocasiones. ¿Sí? La depresión clínica, bueno, vamos a entender que hay de depresión a depresión, ¿verdad? Y obviamente que va a haber ocasiones en que la depresión ponga en riesgo la vida del sujeto y a eso le llamamos depresión patológica. Y entonces ahí sí vamos a requerir a lo mejor una atención médica, una atención psiquiátrica, ¿verdad? Que ayuda a restaurar la salud del sujeto, ¿verdad? Para que pueda salir adelante. Bueno, y
bueno, ya no sé por qué aquí no aparece la fase de la aceptación. Les platico un poco y ya nada más para concluir la sesión también el día de hoy. La aceptación no quiere decir que el sujeto esté de acuerdo con lo que está pasando. O sea, no quiere decir que digo, bueno, pues ya olvidé. No, acuérdense que el duelo no se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir con esta pérdida. Y entonces lo que va a pasar en esta fase de aceptación quiere decir que el sujeto aprende a continuar y a vivir con esta pérdida. No quiere decir que acepta la pérdida, quiere decir que aprende a vivir con ella, ¿sí? No quiere decir que se siente cómodo con la pérdida, quiere decir que a pesar de esta pérdida, pues irreparable, puede continuar con su vida, ¿sí? Da paso a decir, bueno, pues ahora vive en mi corazón, nunca lo voy a olvidar, siempre vamos a tener excelentes recuerdos y todo este aspecto que es. Entonces, esas son las fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Les recuerdo, les voy a pedir que la próxima semana participemos en lo que es el Kahoot, ¿verdad? Que es una trivia. También vamos a ver el tema. Por favor, les voy a recomendar que ya empecemos a revisar el tema de qué es eso de negociar, que es el capítulo 1 de negociación para dummies. Hay que empezar a revisar y les repito, las preguntas que también vamos a ver en la trivia de Kahoot tienen que ver con este libro. Entonces también este libro se los voy a pasar para que lo tengamos. Les recuerdo también de las anotaciones de libreta. Acuérdense que ahorita no es necesario que le estén cargando semana con semana, pero que al final sí va a ser importante que carguemos los apuntes principales, ¿ok? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Maestro, yo sí.